Hola, soy la doctora Marlenis Materán, del postdoctorado de Epistemología de la Ciencia de la Universidad Experimental de Yaracuy. Hoy se abre este espacio para hablar de un tema muy importante que nos concierne a todos como productores, consumidores y ciudadanos del conocimiento: la epistemología de la resiliencia investigativa hacia una ciencia autorregulada en la era de la inteligencia artificial. En los últimos años hemos sido testigos de una paradoja inquietante, una producción excesiva de investigaciones científicas, aunque con una condición diferente. Nunca habíamos dudado tanto de ella como ocurre en la actualidad. Un estudio publicado recientemente en Nature Proyecto Score analizó 164 investigaciones en ciencias sociales y encontró que apenas el 49% de ellas logró replicarse. La mitad de lo que publicamos como ciencia no se sostiene cuando otro la intenta reproducir. Esto no es una crisis técnica, es una crisis epistemológica. Ahora bien, me pregunto, ¿por qué si la ciencia del siglo XX fue construida sobre la premisa de que sus métodos eran suficientemente robustos, lo que llamamos el siglo XXI no han demostrado lo contrario? Que la racionalidad científica debe ser ella misma objeto de revisión y evaluación continua. En esta oportunidad exploraremos cómo se articula la metaciencia, la ciencia abierta, la epistemología social y la epistemología de la resiliencia investigativa. El propósito no es reemplazar el método científico. Se trata de integrarlo en un marco superior que permita a la ciencia detectar su propia falla, autorregularse institucionalmente y aprender de sus errores de manera progresiva. Una racionalidad del segundo orden que no solo aplica reglas, sino que sea capaz de evaluar, seleccionar y transformarse. Partiendo de lo conversado, en esta era de la inteligencia artificial generativa, donde los algoritmos pueden escribir artículos científicamente coherentes, pero potencialmente falsos, donde las burbujas epistémicas pueden fragmentar la realidad compartida. Contar con una ciencia robusta y adaptable no es solo una necesidad metodológica, es una necesidad humana, porque el futuro del conocimiento depende de nuestra disposición para asumir la responsabilidad de una ciencia que investiga sobre su propia condición de investigación. Empecemos. En el discurso investigativo actual se plantea que tenemos una crisis epistemológica, no solo técnica. No es que los científicos sean insuficientes, es que los métodos del siglo XX no se ajustan a los del siglo XXI. La ciencia necesita mirarse al espejo y preguntarse, ¿mis propias reglas están funcionando? Imagínate un sistema que no solo produce conocimiento, sino que pueden detectar sus propias fallas, autorregularse y evolucionar. Eso es la resiliencia investigativa. No es un método nuevo, es una racionalidad de segundo orden. Un ejemplo concreto: la psicología después de la crisis de replicabilidad. Muchos investigadores actuaron y admitieron sus errores, cambiaron métodos, elevaron estándares, crearon revisiones más rigurosas. Eso es resiliencia investigativa. No negaron el problema, se transformaron a partir de él. Partiendo de estas ideas, posicionemos a la IA en la consolidación de este discurso. La pregunta es, ¿cómo afecta eso la resiliencia investigativa? Ahora bien, si la IA no hace ciencia por sí sola, amplifica los sesgos de quienes la entrenan. En este sentido, se puede decir que genera textos coherentes pero potencialmente falsos. Los algoritmos pueden crear burbujas epistémicas donde cada quien se ubica en su propia versión de la verdad. Considerando lo planteado, la resiliencia investigativa debe incluir una dimensión social algorítmica, cuestionar no solo los métodos del laboratorio, sino también los algoritmos que median el conocimiento. Entonces nos preguntamos, ¿la IA es enemiga o aliada de la ciencia? Partiendo de esta interrogante, la IA es un espejo si la ciencia es robusta y sólida. Es decir, puede ayudarnos a mejorar la ciencia y su conocimiento, o por el contrario, si es frágil,
facilita los argumentos que la destruyan. Depende del investigador y de su marco referencial. En este sentido, estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de una ciencia que investiga sobre sus propias condiciones de investigación. Esta es la pregunta que nos hacemos en el siglo XXI. Desde mi perspectiva, la resiliencia investigativa no es una panacea. Hay que ser consciente que todo conocimiento es conjetural, que toda racionalidad es imperfecta y esto forma parte de nuestra humildad como investigadores. Finalmente, en un mundo donde el dogmatismo científico y el relativismo posmoderno compiten por el discurso público, la resiliencia investigativa ofrece una tercera vía, una racionalidad firme en su compromiso y flexible en sus métodos. Gracias por su atención.